Ohayou-su, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy estamos con otra curiosidad del japonés. En el video de hoy quiero compartirles un poco de mi reflexión aprendiendo japonés. Y es que ya en estos momentos debo llevar algo así como un poco más de 2 años estudiando este idioma y ocurre que hay cuestiones que no dejan de asombrarme. Y es que ocurre de que decir las cosas de una misma manera, en algunos casos, dependiendo de los kanjis que se ocupen, puede significar cosas distintas. Justamente de eso va a ir este video. Antes de empezar con el video, quisiera hacer una especie de refresh. Y es que ocurre que, muy probablemente si no conoces nada del japonés, o en el caso de que lo conozcas y tengas alguna pequeña noción, probablemente sepas que en el japonés se ocupa un sistema o un silabario que se llaman kanjis. Los kanjis son la condensación de distintas fonéticas, de distintas combinatorias de fonéticas que hacen que sea, de cierta manera, tanto un logograma como palabras. Es decir, el kanji en sí mismo significa algo y al mismo tiempo se dice de cierta manera. Y justamente por este motivo, el japonés, al ser un idioma en el cual se enriquece justamente por tener tantos kanjis, que aproximadamente son 8000 o 10000, bueno, en realidad eso es solamente una estimación, porque los kanjis que tienes que aprenderte son aproximadamente 2500, pero bueno, en fin. Al tener tantos kanjis, ocurre que dependiendo de con qué otro kanji, un kanji en particular se combine, o con qué otro hiragana o lo que sea, puede significar cosas distintas. Y se puede decir de maneras distintas, significar cosas distintas y un largo etcétera distinto. Por lo tanto, no es trivial saberse los kanjis y también no es trivial para nada que se acople con uno o con otro. Tomando esta introducción en cuenta, justamente ocurre que en mi recorrido aprendiendo japonés me he dado cuenta que hay ciertas palabras que son muy curiosas, justamente por la manera en la que se ocupan, los kanjis que ocupan y las maneras de las cuales son tan distintas cuando en realidad estamos diciendo algo parecido. La primera palabra que ocuparé como ejemplo para dar a entender mi punto es la palabra, o mejor dicho, el kanji de mushi. Mushi es este kanji que vemos por acá y significa insecto. Ahora bien, si por ejemplo juntáramos el kanji de mushi con otro kanji, como el kanji por ejemplo de naki, que significa estar sollozando, llorando, lo que sea, si lo juntamos ambos, naki y mushi, queda con la palabra nakimushi. Por muy sorprendente que parezca, o tal vez no, ocurre que nakimushi, es decir, el insecto más el llanto, significa ser alguien pues que llora mucho, una persona que se queja por todo, una persona que se lamenta por todo, que está llorando constantemente. Por lo tanto, no deja de ser curioso cómo es que, no sé, por lo menos el significado pareciera ser tan lejano, por una parte un insecto y luego llorar, y igual mantiene una raíz, por así decirlo, común. En este sentido quiero destacar nuevamente lo importante que es diseccionar las palabras. Justamente en este proceso que acabo de enseñarles podemos aprender 2 kanjis nuevos en una sola palabra, como en el caso de nakimushi. Y por supuesto que eso nos ayuda a generar redes neuronales que nos ayudan a acordarnos de esa y muchas otras palabras. El siguiente ejemplo que les daré les va a volar la cabeza muy seguramente. Y es que ocurre que en el japonés, a diferencia de otros idiomas, ocurre que tiene letras que extienden su pronunciación si se juntan con otras letras. Con letras quiero que todos estemos en la misma página, que me refiero al silabario del hiragana, puesto que, tal vez ustedes no lo sepan, pero los kanjis no son un silabario en realidad, sino que son, por así decirlo, la acumulación de estas distintas fonéticas que son el hiragana, condensadas en distintos logogramas o kanjis. En este caso, el ejemplo tan particular que me ocurrió cuando estuve aprendiendo japonés fue que ocurre que yo tenía un poco un problema diferenciando la palabra shoujo, que significa jovencita, con la palabra shoujo, que significa virgen. Sí, muy probablemente no notaron la diferencia, ¿cierto? Pero lo que hago es extender el shou, porque al shou le agrego una u y en vez de ser shou es shoujo. Esa es la gran diferencia. De hecho, me parece bastante particular no solamente que se extienda la letra, sino que por una diferencia de solamente una extensión podemos pasar de decir jovencita a decir virgen. Me parece pues bastante impactante. ¿Cómo será el caso de que alguien que se equivoque, cierto? Otro ejemplo de lo que les estoy mencionando ocurre con la palabra fukuro. Fukuro es una palabra bastante cotidiana que significa literalmente bolsa. Como por ejemplo las bolsas que se ocupan para ir al supermercado, pues exactamente, bolsa, fukuro. Ahora bien, si a fukuro le agregamos un o al inicio de la palabra, es decir, en vez de fukuro que fuese entonces o fukuro, estamos diciendo mamá. Obviamente esta es una forma pues no tan tradicional de decir mamá, porque mamá en japonés de la manera más estándar se dice oka-san o jaja. Sin embargo con ofukuro estamos diciendo mamá también, y me parece pues bastante curioso, solamente por una letra estamos entre bolsa y mamá. No deja de ser impactante, ¿cierto?
Y de la misma manera que estos ejemplos que les di anteriormente, ocurre que hay palabras que se dicen exactamente igual y significan cosas completamente distintas dependiendo del kanji que ocupen o si no ocupan kanji. Por ejemplo, podemos decir mitai con este kanji de acá y eso significa quiero ver, pero quiero ver algo físico como no sé, quiero ir a ver una exposición, entonces decimos mitai. Pero por ejemplo, si dijéramos mitai con este otro kanji, ocurre que implica la acción de ver algo en una pantalla o en alguna especie de dispositivo, lo cual es bastante específico para un kanji, pero ocurre así. Y por otra parte, si decimos mitai sin ocupar kanji, estamos diciendo que se parece a algo. Literalmente estamos diciendo se parece a algo. Soreo mitai, nanika mitai. Entonces significa se parece a alguna cosa. Por lo tanto, tenemos tres significados distintos para algo que se dice igual y solamente cambia el kanji o el no uso de los kanjis. Y asimismo, como en el caso de mitai, hay otros casos emblemáticos como si decimos ken. Por ejemplo, cuando decimos ken podemos decir al menos tres cosas que yo sepa. Podemos decir ken, que significa puño. También podemos decir ken, que significa katana. O no, en realidad significa espada europea, porque katana se dice de otra manera, bueno, es katana. Ken significa puño, espada europea, o también puede significar ken, distrito, como un distrito, no sé, por ejemplo una comuna de un sector, de una región, eso sería ken. Por lo tanto tenemos tres usos del ken que se ocupan con kanjis distintos, pero que se dicen igual. Es realmente pues increíble, no me cabe en la cabeza. Y ya por último, no me podría ir de aquí sin decirles tal vez un ejemplo que a mí particularmente me parece muy interesante, no porque se parezca tanto a los ejemplos anteriores, sino que porque me pongo en la situación de equivocarte y que quedes bastante pues en una situación en aprietos, por así decirlo. Y es que ocurre que hay una palabra que se dice suwari, y por otra parte tenemos sawari. Suwari y sawari tienen significados completamente distintos. Por una parte, suwari significa sentarse, tomar asiento. Y por otra parte, sawari significa tocar. Por lo tanto, no sé, si tú dijeras, por ejemplo, sawaritai significa quiero tocar. Muy distinto a si dijeras suwaritai, que significaría entonces quiero sentarme. Por lo tanto, por favor, tengan mucho cuidado y no se confundan porque podrían quedar tal vez como pervertidos o como acosadores. Y no queremos eso. De esta manera, como reflexión, quiero dejar el que hay que tener bastante cuidado respecto a los kanjis que se utilizan, puesto que justamente el ocupar un kanji u otro kanji, o el tener el cuidado en cómo decimos ofukuro, o como decimos sawaritai, suwaritai, mitai, o lo que tú quieras, ocurre que importa, y importa muchísimo. Ahora, en el caso de que estés recién iniciando, muy probablemente solamente leas en hiragana, pero para que sepas, en realidad eso es solamente el inicio, puesto que cuando ocupemos los kanjis podremos ver las diferencias. Y si realmente te quieres aventurar, la idea sería que empezaras a ocupar los kanjis desde ya, desde ahora mismo. Sin nada más que añadir y esperando que le puedan dar al poderosísimo y sexy botón de like, comentar, suscribirse y todo lo que ustedes quieran, me despido. Mata Kondone.